Muchísimo gusto saludarte, querido amigo Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola David, qué gusto saludarte, hace mucho que no platicábamos. Me da mucho gusto Deberíamos saludarte. platicar como la penúltima vez que platicamos. Estamos en mejores condiciones. Exactamente, exactamente. Oye, querido Pero amigo, a bueno, ver, dime. eh, ¿cómo se enfrenta una crisis? Tú eras secretario de Hacienda cuando te iba a decir el coronavirus, cuando la influenza. ¿Cómo se enfrenta la parte de salud y la parte de la recuperación económica? ¿O cómo lo enfrentaste tú en el gobierno del presidente Calderón? Mira, yo creo que lo más importante es el tema de la crisis en salud pública, es tratar de salvar el mayor número de vidas posible y ya después, bueno, pues ya la recuperación, pues ya a ver cómo, pues hay mecanismos que te permiten enfrentar la crisis de una mejor manera. Creo que se pueden hacer al parejo. ¿Y a qué me refiero? Ahorita lo más importante era, mira, se debieron de haber tomado las decisiones de manera oportuna, ya no se hizo. De todas maneras, hay cosas que se deben de hacer y hay cosas que permitirán evitar que pues menos familias mexicanas sufran la pérdida de un ser querido. Pero también se puede hacer, tomar acciones en términos económicos y hacendarios que te garanticen una mayor supervivencia de empresas cuando la crisis sanitaria termine. Hay que pensar en las familias de los trabajadores, David. Un trabajador, qué es lo que necesita una vez que pase la crisis sanitaria? Va a tener una pérdida patrimonial, se las van a ver muy duras, pero al menos cuando termine la crisis sanitaria que tenga una empresa y un trabajo al cual regresar. Peor sería que se la vea durísima, que tenga estrechez económica, que le cueste mucho trabajo el día a día y cuando termine la crisis sanitaria que ya no tenga trabajo. Entonces, aquí lo importante son dos cosas: salvar el mayor número de vidas posibles y segundo, es el tema de salvar el mayor número de empresas posibles, porque las empresas son fuentes de trabajo y son lo que le van a permitir al trabajador y a sus familias salir adelante una vez que la crisis económica termine. ¿Cómo hacerlo en este caso? ¿Tú cómo lo harías si estuvieras hoy en la Secretaría de Hacienda? Mira, creo que se necesita poner en práctica un programa contracíclico muy agresivo y muy ambicioso. ¿A qué me refiero? Hay países que están contabilizando el rescate económico, pues no en términos del PIB, en meses del PIB, David. Ujú, ¿Por ujú. qué? Pues porque están previendo que la economía va a estar detenida pues unos 2 o 3 meses. Entonces están hablando de que se necesita pues ahora sí que un 25 puntos del PIB para poder mantener a una economía que va a estar pues estancada, paralizada por 2 o 3 meses. En el caso mexicano pues eso es imposible y te diría que en general de cualquier economía del mundo, pensar en un paquete de 25 puntos del PIB es algo increíble. Es imposible. Es imposible, pero te da una idea de la magnitud y del tamaño del reto que tenemos enfrente. Entonces yo te diría que yo, si fuera secretario de Hacienda, bueno, pues para empezar, tendría que convencer a mi jefe de las cosas que se tienen que hacer. Y yo creo que esa es chamba de un secretario de Hacienda, tener carácter y de imponerse a tu jefe, aun cuando tu jefe pues, no entiende de qué se trata. Entonces yo creo que la primera cosa es tener decisión y carácter para decirle a tu jefe, que es el presidente de la República, qué cosas se tienen que hacer. Segundo, sí poner en marcha un programa contracíclico muy ambicioso en términos de aumentar el déficit de manera importante, en términos de prorrogar el pago de impuestos, en términos de prorrogar el pago de cuotas de seguridad social, en términos de poner un programa de empleo temporal muy agresivo, en términos de mantener fluyendo el crédito hacia las empresas, en términos de un programa que te permita a las empresas salir adelante, que le dé alivio a los trabajadores en lo que se reinicia la actividad económica. Creo que México tiene margen para hacerlo, pues digamos el nivel de endeudamiento de la economía mexicana de deuda sobre PIB, pues no llega ni al 50%. Entonces digamos, ahí tienes margen todavía para endeudarte. ¿Cuál es el problema, David? Que necesita credibilidad este gobierno de que se va a endeudar y que va a pagar con posterioridad.
Eso es lo que falta en este momento, que no hay credibilidad y no hay confianza. Entonces, primero tienes que restablecer la confianza, tienes que convencer de que te estás dando cuenta de lo que está en juego, tienes que convencer que de verdad crees que la mejor manera de enfrentar la crisis es salvando fuentes de empleo, y tienes que hacer un programa contracíclico que, bueno, pues en realidad pues sí necesita creatividad, pero lo que necesita es dinero y decisión política para hacerlo. Que yo insisto, una de las ventajas que tiene este gobierno es que le tocaron una buena posición de finanzas públicas Es correcto, fíjate, y que la han curiosamente mantenido tanto, año y medio. y curiosamente tanto que fuimos criticados, bueno, pues gracias a eso, a que hubo gobiernos responsables, y no te estoy diciendo en términos macroeconómicos, sino te estoy hablando nada más del que a mí me tocó ver, que fue el del presidente Calderón, Ujú, sino ujú. también el del presidente Fox, el del presidente Cedillo, el del presidente Peña, y gracias a eso que tan duramente han sido criticados, gracias a eso tenemos los márgenes que nos permitirían enfrentar una situación como la que tenemos de mejor manera. Este, yo creo que sí implica eh, cambiar cambiar el rumbo de las decisiones, generar certidumbre, porque no nada más puede ser de dientes para afuera, tienes que convencer de que efectivamente está el país retomando pues el rumbo de las decisiones sensatas en términos económicos. Una pregunta casi de un sí o un no. ¿Te parece razonable la posición de decir primero la salud y después, ya que veamos cuánto nos va a costar, vamos a pensar en el programa en contra del ciclo económico? Porque desde donde yo lo entiendo, y nos vamos a quedar, nos vamos a ir a un corte, desde yo lo entiendo, yo te diría que es básicamente la posición del gobierno, ¿eh? De primero veamos cuánto va a costar y cuando ya veamos de qué tamaño es el costo y de qué tamaño es el golpe, de ese tamaño lo vamos a hacer. Sigo conversando con mi querido amigo Ernesto Cordero, quien fuera secretario de Hacienda en el gobierno del presidente Calderón. Ernesto, te preguntaba, ¿te suena buena estrategia decir vamos a esperar de qué tamaño es el hoyo para luego empezar a tomar medidas contracíclicas? No, David, no me parece una buena estrategia. Y evidentemente, y así empecé esta entrevista, lo más importante es salvar al mayor número de vidas posibles, que igual estoy sonando muy dramático, pero eso es lo No, que pero es está un en hecho. juego. Eso es un hecho. Salvar el mayor número de vidas posibles, y también, ¿no? Tienes que empezar a preparar desde este momento la reapertura económica del país. O sea, porque mira, vamos a acabar, y lo voy a decir sin querer exagerar, vamos a acabar pues, emocionalmente devastados de lo que viene. Y muchas familias van a perder seres queridos y va a ser esto verdaderamente duro. O sea, nosotros no somos diferentes ni a los españoles, ni a los italianos, ni a los ecuatorianos, ni a los estadounidenses. Somos seres humanos y todos vamos y hacia allá vamos. Pero lo que sí podemos preparar desde ahorita, por supuesto, es enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria, que si quieres de eso después hablamos, pero la reapertura económica es algo que va a suceder. ¿Cuándo? En 2 o en 3 meses, pero va a suceder. Y eso tenemos que estar preparados desde ahorita. ¿Y cómo te preparas desde ahorita? Bueno, pues muy sencillo. ¿Quién genera empleo en este país y en cualquier economía de mercado como lo es México? Bueno, pues genera empleo el gobierno y genera empleo la empresa privada, sobre todo la empresa privada y sobre todo las empresas pequeñas y medianas. A esas las tienes que proteger. Esas empresas y muchas de estas empresas van a, pues ahora sí que van a morir, van a desaparecer. Entonces tu trabajo como gobierno es tratar de que sobrevivan el mayor número de empresas. ¿Y por qué? Pues no es porque nos caigan bien los empresarios o porque los queramos proteger a los empresarios, no, pues porque esa empresa genera trabajo para 10, 15, 20 familias. Y por eso es importante, porque después de que pase la crisis sanitaria, pues va a ser importante que esas familias tengan un ingreso. Y es bien importante que una vez que salgamos de esta crisis, que va a ser muy dura y muy fuerte, bueno, pues de menos tengamos un trabajo al cual regresar. Y por eso hay que protegerlas y por eso hay que prepararlas desde ahorita. ¿Va a costar mucho dinero? Va a costar mucho dinero. El Estado mexicano tiene la posibilidad
de enfrentar un costo como ese? Sí, sí tiene, siempre y cuando genere condiciones de certeza. Y eso es lo que yo te diría, que más de preocuparme de si son 4, 5, 6 puntos del PIB, yo creo que más lo que más me preocupa es que el gobierno mexicano genere esas señales de certeza de que nos vamos a endeudar 5, 6, 7 puntos del PIB si quieres, pero de que vamos a tener la sensatez para regresar a presupuestos balanceados y de pagar esa deuda que estamos contrayendo, esto en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que eso es fundamental, y yo te diría, se pueden preparar las dos cosas: defender el mayor número de vidas y defender el mayor número de empleos. Mi querido Ernesto, te mando un abrazo con mucho cariño y en cuanto pase esto, nos vemos ahí donde nos encontramos la última vez. Hola, David, con mucho gusto. Un abrazo con cariño, amigo, que te vaya muy bien.